Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial de Tricotosa de mi blog y canal knitstudion.com. Hoy lo que vamos a realizar es punto jersey o punto liso en una Passat Duomatic S. Antes de comenzar os muestro cómo son los esquemas que aparecen en el manual tanto en español como en inglés. Bien, lo primero que vamos a hacer es enhebrar correctamente la tricotosa, en este caso la Passat que estáis viendo. Yo voy a utilizar una fibra, esta azul, que es un algodón, es 100% algodón peinado, tiene un grosor de 10/40 en número métrico y esto en punto a 2 agujas a mano viene a ser, pues yo creo que como un 2,5, 2,5, por ahí no creo que llegue a 3. Bien, yo lo que hago es con el cono o lo que vayáis a utilizar, lo dejo en el suelo. Bien, lo dejamos ahí en el suelo y lo pasamos por este orificio de plástico. Luego seguidamente al punto más importante es donde va a tener tensión la fibra. Yo aquí le he puesto a 3,5. Cuando lo pasamos por aquí tiene que hacernos un pequeño clic, hay que tenerlo en cuenta. Luego seguidamente por este otro orificio y seguidamente ya le enganchamos a lo que es en sí este alambre y por último este otro orificio, perdón. Y luego lo dejo aquí enganchado hasta que vaya a enhebrar la máquina. De esta Passat nos indica cómo tenemos que realizar el punto liso utilizando una frontura o lo que es lo mismo una única cama de agujas. Vamos a utilizar la delantera, la que tenemos enfrente nuestro, y nos dice que para el primer montaje tenemos que utilizar una aguja en funcionamiento y otra aguja que no trabaje, es decir, una trabaja, otra no trabaja, una trabaja, otra no trabaja. Así es como debemos de colocar la cantidad de agujas que deseemos para tejer el punto jersey o punto liso. ¿Veis? Disponer las agujas según esquema y luego nos indica que tenemos que utilizar las abrazaderas negras. Bien, como podéis ver, estas son las abrazaderas negras que nos indican para el punto liso. Las tenemos de más colores. Para hacer punto liso son las de color negro y las debemos de colocar del siguiente modo. Es muy sencillo. La abrazadera tenemos que colocarla dentro de estos carriles que están preparados para ellos. La colocamos de este modo, la deslizamos por dicho carril hasta que haga un clic. Cuando escuchamos ese clic está correctamente introducida. Si queremos retirarla es tan sencillo como apretar este pulsar aquí y deslizar hacia afuera. ¿De acuerdo? Como veis es muy sencillo. Y la otra se hace del mismo modo, lo que ocurre que en vez de ponerla así la vamos a poner al revés. La deslizamos por dicho carril hasta que me haga este clic. Ya estaría bien colocada y para retirarla es lo mismo que la otra. En el siguiente paso nos indica cómo debemos de colocar los carros. El carro trasero debemos de ponerlo en GX y el carro delantero en N. A continuación vamos a ver cómo se seleccionan dichas letras. Con lo cual, este tiene que estar en aquí la X y aquí tiene que estar en G. Y luego el delantero nos dice que tiene que estar en N. También ya os indico que si queremos mover este selector tenemos que tenerlo en N. Cuando está en X no se puede mover, para que lo tengáis en cuenta. Lo dejamos en N, que es en este caso, y también nos indica que la tensión del punto tenemos que tenerlo en 1. Con lo cual vamos a poner esta tensión en 1. En este caso voy a utilizar 20 agujas a cada lado. Subimos las 20 agujas y con el selector de punto que viene con nuestra máquina o bien manualmente bajamos una sí y otra no. Esta tendría que bajarla aquí. Bien, como veis. Y ahora lo importante es colocar los resortes de orilla, que son estos dos.
Para moverlos es tan sencillo como llevarlos hacia uno mismo, aprietas, lo llevas hacia atrás y se puede mover. Y lo tenemos que colocar en las últimas agujas que vayamos a utilizar, es decir, en los dos laterales. Lo importante que tenéis es que este pequeño pestillo debe estar cerrado. Lo dejáis cerrado y bajáis la aguja. Y lo mismo en el otro lado. Yo lo tengo cerrado, pero bueno, si queréis comprobarlo, lo podéis subir, lo volvéis a bajar y así estáis seguros que el pestillo está cerrado. Vuelvo a repetir, los resortes de orilla a ambos lados de la labor y luego una aguja trabaja, otra no trabaja, una trabaja, otra no trabaja. Y si vais a utilizar el contador de vueltas, que es este pequeño accesorio de plástico, lo colocamos junto con el resorte de la izquierda. Ahora, para enhebrar la boquilla, vamos a cogerla y vamos a introducir el hilo que teníamos en reposo por el hueco de la boquilla. Si esto os parece complicado, dependiendo del tipo de hilatura, podéis utilizar algún tipo de alambre para poder introducirlo correctamente. Bien, abrimos el alimentador de hilo de la propia tricotosa, ya que vamos a utilizar solamente un color, no lo voy a poner en el intercambiador de colores de la derecha, lo voy a dejar aquí dentro. Tiene que estar la boquilla, como podéis ver, ahí al ras. Y el hilo lo debemos de pasar entre las dos camas. Bien, y el hilo que lo hemos pasado entre las dos camas por debajo, lo podemos sujetar aquí. O incluso también podríais sujetar abajo haciéndolo un nudo. Bien, y ahora que lo tenemos ya todo preparado, hemos puesto una hoja así y otra no a trabajar. Luego hemos colocado las abrazaderas negras, el carro de la parte trasera en GX, el delantera tiene que estar en N, la tensión del punto tiene que estar en 1 y tricotamos o tejemos una única pasada, de derecha a izquierda. Voy a colocar de nuevo la tensión y pasamos, hacemos una línea. Y si seguimos el manual nos va a indicar que ya tenemos que poner la segunda mitad de las agujas en trabajo, es decir, habíamos dejado varias agujas en posición de no trabajo. Estas las vamos a colocar ya en posición de trabajo. Todas ahora van a ir en trabajo. Las colocamos lo mejor posible. Y también nos indica que la tensión del punto vamos a usar la que le corresponde a ese punto o bien como la queramos, si más fuerte, más tenso o menos tenso el punto. Yo en mi caso lo voy a poner el punto, este punto a 5,5. Pero esto dependerá del tejido, de la fibra que vosotros vayáis a utilizar. Entonces lo que nos pide es que pongamos todas las agujas en trabajo y la tensión correcta para ese punto. Y una vez que lo tengamos ya preparado, podemos tejer tranquilamente. Para retirar la labor, si queréis podéis simplemente retirar el hilo de la boquilla o bien quitar la boquilla o pasarla al intercambiador de colores y pasar una única vez el carro y nuestra labor caerá por la parte de abajo entre las dos camas. Como podéis ver aquí, una vez el tejido ya está realizado punto jersey o punto liso. Si te ha gustado el video tutorial, pulsa me gusta y si te parece interesante el canal, suscríbete. Muchas gracias y hasta pronto.